Por favor, me confirman el audio y la diapositiva. Confirmado, licenciado, se ve todo y se escucha fuerte y claro. Muy bien, gracias, jóvenes. Nuevamente, muy buenos días. Dentro de los lineamientos, que es el transporte internacional, ya sea por vía aérea, terrestre o acuático, siempre se van a correr ciertos riesgos durante su desplazamiento desde el país de origen hasta el país de destino. En el transcurso del transporte se llama técnicamente tránsito aduanero. ¿Por qué tránsito aduanero? Porque intervienen las diferentes aduanas de los diferentes países por la cual se va a transitar. Entonces siempre realizan un control exhaustivo con relación a las mercancías. Ahora sería muy problemático de que controlen en todas las aduanas de frontera, revisando la mercancía. Para eso existen acuerdos de integración, como acuerdos de transporte, como el que tenemos y está vigente, es el ATIT. Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, donde están suscritos todos los países de Sudamérica. Por lo tanto, una de las primeras facetas de ellos es que se debería crear un documento oficial para el transporte terrestre, porque es el medio de transporte, la vía de transporte más utilizado. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en un 72, 75% más se utiliza el transporte terrestre carretero. Por lo tanto, se debe regular, no se debería regular a través de un documento. A ver, creo que están esperando uno solo. Se debería regular a través de un documento oficial. Cuando digo oficial, quiere decir que es válido en todos los países. Es un acuerdo suscrito por los jefes de Estado, los presidentes de cada país. Entonces, ellos deben dar fiel cumplimiento a ese documento. Y cuando hablamos de transporte terrestre carretero, estamos hablando del MIG-DTA. Me anticipé un poco al término. He podido ver no solamente en la carrera de comercio internacional, también en la administración de empresas y otra universidad de que no sé por qué les enseñan de que el transporte, el documento de transporte oficial es la carta aporte o el CDT. ¿Cuál es la diferencia de los dos documentos, carta aporte o CDT? A ver, jóvenes, vayan recordando, vayan practicando. Eso han debido llevar en términos. Pobre docente, ¿no? Le hacemos tal cual los docentes de términos. Aquí es la base. No podemos obviar. A ver, jóvenes. Licenciado, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? A lo que yo he entendido, Lice, existen dos clases de CRT, uno del Cono Sur y uno de la Comunidad Andina, el Carta Deporte del Cono Sur y el Carta Deporte Internacional por Carretera de la Comunidad Andina, y también en el Manifiesto Internacional de Carga, y es similar, dice, pero diferente por los dos diferentes del CRT. A ver, ¿alguien más? Gracias. ¿Qué apellido es tú? Choque Morales. Choque Morales. A ver, ¿alguien más?
Hola, hola. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? A ver, vamos a aclarar un poquito ese punto. Es interesante. Choque Morales me dijo, no, eso está choque. Choque Mamani y Choque Morales. Ya. Bien, con referencia a los documentos, habían dos documentos oficiales. Uno era el MIG-DTA, Manifiesto Internacional de Carga, Quebrado, Declaración de Tránsito Aduanero. Uno, este documento se utilizaba en lo que es de los países del Mercosur, Mercado Común del Sur, que se encuentra constituido por los países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Chile siempre está con deseos de entrar, pero no entra. Venezuela más tardó en ingresar que salir. Entonces, estos países es que utilizaban este documento. Es por eso que cuando ustedes se fijen, el MIG-DTA viene en dos idiomas, en castellano, o perdón, en español y en portugués, en dos idiomas. Después había un segundo documento que utilizaba la comunidad andina, que era el MCI. Solamente lo han invertido el MIG, ahora es MCI, Manifiesto de Carga Internacional, Quebrado de Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. MCI, Quebrado DTAI. Entonces, habían dos documentos con similares características, eran idénticos. Y bien sabemos que uno de los principios de la OMC nos dice claramente de que debemos facilitar el comercio, no trabarnos ni burocratizar. Entonces, el MCI prácticamente estábamos duplicando, teníamos el MIG-DTA y el MCI-DTA. Entonces, se pusieron de acuerdo en poder eliminar, sacarlo, el MCI, que utilizaban la Comunidad Andina de Naciones, que está constituido por los países Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. También estuvo Venezuela, pero se salió por suscribir un acuerdo con Europa. Chile también es fundador de la CAN, pero igual se salió también por suscribir un acuerdo con Europa. Pero al último han quedado colgados. Es porque sencillamente no se trata de suscribir acuerdos y más acuerdos y más acuerdos, al igual que hacemos en nuestro país. Para suscribir un acuerdo de integración económica, lo primero que se debe hacer es ver si tenemos la capacidad económica de poder abastecer a ese mercado. No olvidemos que Bolivia tiene 12 millones de habitantes. Y en el exterior, pues son 10, 20 veces más. El gobierno suscribe, de Evo Morales suscribe con China para exportación de carne. ¿Cuántos millones de habitantes tiene China? A ver, ¿quién sabe? Jóvenes. ¿Cuántos millones tiene China? ¿Por qué creen que les llaman es el hormiguero del mundo? Porque son millones sus habitantes, 500,000, 600,000 millones de habitantes. Pues todo lo que vemos acá, ellos son los que inventan. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer, pero lamentablemente ellos por la cantidad es donde van
expresando sus ideas. ¿Será que nosotros vamos a poder cubrir el mercado de China? No, imposible. Ni siquiera Brasil, que es un país mucho más grande, con grandes extensiones ganaderas, no puede cubrir. Y nosotros, bien valientes, nos metemos a querer cubrir. Ya se quejó China a la OMC, indicando que no estamos cumpliendo con lo que hemos firmado. No estamos cumpliendo. Entonces, siempre para firmar acuerdos de integración hay que ver nuestra capacidad económica que tenemos. Primero, ver si primero cubrimos el mercado nacional. Segundo, si existen excedentes para poder exportar. Entonces, son políticas de Estado que se implementan. A ver, no estamos saliendo del tema. Entonces, existían dos documentos, el MIG-DTA y el MCI-DTAI. Entonces, se anuló el MCI. Si mal no me equivoco y me recuerda, es a través de la decisión 271 en que se anula. ¿Por qué? Para poder facilitar y poder implementar un solo documento a nivel Sudamérica, como es el ATID. Entonces tenemos un solo documento. Y el documento oficial es el MIG-DTA, no es la carta aporte. Sí debe ir adjunto al MIG-DTA la carta aporte o CDT. La carta aporte y el CDT es lo mismo, hemos dicho, ¿no? Solamente que viene en portugués el CDT. Ahora creo que lo estaban traduciendo. Pero sí debe ir adjunto, sí o sí, junto al MIG-DTA la carta aporte, pero no es el primer documento oficial. Entonces tengan cuidado en sus exposiciones, defensas. Entonces el documento que se tiene es a través de todos los países por los cuales puede circular. Entonces, en ese transcurso del tránsito es donde realmente pueden ocurrir ciertos accidentes fortuitos. Cuando digo fortuitos, quiere decir inesperados, que uno no lo piensa. Puede ser un vuelco del camión por vía terrestre, puede hundirse el buque al encallarse en el mar, puede estrellarse un avión durante el vuelo. Por ahí en una noche de tormentosa sale el avión y el avión atrae los rayos, puede caer un rayo. Por eso decir muchas veces, no, ojalá te caiga un rayo, como una maldición, ¿no? Entonces siempre se corren riesgos, hasta nosotros mismos. ¿Por qué creen que hay seguros de vida de las personas? A veces decimos, todavía no soy de edad para poder asegurarme. No es así. Nadie está libre de un accidente, un atropello, una caída. A veces al caerse de una grada es donde uno se muere, ¿no? Cae de nuca a la punta de la grada, a la baranda, muchas cosas. Entonces siempre estamos corriendo riesgos. Y para poder cubrir esos riesgos se debería sacar una póliza de seguro para cubrir. En este caso estamos hablando del transporte internacional. Como vemos en el gráfico, es un paraguas que cubre tanto a la mercancía como también al medio de transporte. Entonces es conveniente sacar una póliza de seguro. Bien les decía, por ejemplo, por vía marítima, vean este buque que transporta contenedores, cómo se ha ido a estrellar contra una pequeña península. Miren, es que las tormentas han debido ser muy fuertes. Las tormentas no solamente se pueden apreciar por encima del mar, las grandes olas, sino hay unas tormentas tremendas debajo del agua, unas corrientes de agua tremendas.
Entonces posiblemente haya habido un temporal bastante fuerte para que se vaya a estrellar contra las rocas, ¿no? Y de paso se pueda encallar. Encallar es chocar con algún arrecife o con tierra o en la playa. Aquí vemos, es muy bajito la profundidad. Esa profundidad se llama calado. El calado es la línea de flotación del buque, donde está el agua con el buque y hasta la parte de abajo, ¿no? Ese se llama el calado del buque. Entonces aquí ha sido muy bajito y ya se ha encallado. El seguro de transporte es un contrato bilateral. La empresa aseguradora y nosotros los transportistas, por medio del cual el asegurador asume los riesgos inherentes al traslado de cualquier objeto o mercancía en el trayecto asegurado. Por supuesto hay que decir de dónde a dónde, de qué puerto a qué puerto o de qué aeropuerto a qué aeropuerto, que comprende desde el momento en que el transportador recibe o ha debido hacerse cargo de la mercancía objeto del seguro hasta la entrega del destinatario, con base en los lugares geográficos determinados en el respectivo contrato de seguro. Entonces, en el contrato de seguro es donde hay que establecer de qué país, de qué puerto, aeropuerto se está partiendo, hasta qué puerto o aeropuerto ha de ser el recorrido, ya sea por vía aérea, terrestre o marítimo. Entonces debe especificar. Y también hay que especificar el puerto, el nombre del puerto, tanto de partida como de destino. El nombre del aeropuerto de partida y de destino. Hay que ser tácito, porque ellos tienen un mapa cartográfico donde ellos se basan en eso. A veces nosotros nos podemos a pensar que cuando vemos un avión en el cielo, este es pues el dominio del cielo, ellos pueden ir por donde les da la gana a cualquier lado. Y no es así. Tienen realmente sus rutas bien trazadas. ¿Por qué les digo? De mi dormitorio tengo la ventana bastante amplia. Veo aparecer a las 7 en punto, 7:10, el avión por una esquina de mi ventana. Va pasando y aparece casi a la mitad de mi ventana. Va bajando. Y todos los días aparece en ese lugar y termina en el final de la ventana. Cualquiera dijera, pues, ¿por qué no sube más arriba? O baja más abajo, ¿no? No, realmente tienen muy bien planificado sus rutas. Aún así sea el cielo bastante amplio. Porque a la velocidad que va, se imagina, y se estrelle un avión, pues por eso no queda restos, ¿no? No quedan restos. Todo se incendia y todo desaparece en el caso de por vía aérea. Terrestre, el camión sufre un accidente, se estrella, se vuelca. Acuático igual como vemos el marítimo, ¿no? No va a esa velocidad, pero igual se puede encallar, se puede hundir. Entonces, ellos tienen ya trazadas por dónde deben transcurrir. Ellos tienen sus itinerarios por dónde van a circular. El riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Posiblemente ocurra ese riesgo para causar un siniestro. Es la probabilidad de ocurrencia, el riesgo. Yo creo que esta pregunta, últimamente estoy en bastantes exámenes de grado y siempre pregunta, ¿qué es riesgo y qué es siniestro? Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de algún accidente. Y el siniestro es la materialización del riesgo, es decir, se efectiviza el riesgo. Se ha chocado, se ha volcado o se ha estrellado. Ese es un siniestro.
Es la posibilidad de que la persona o bien asegurado sufra el siniestro previsto en las condiciones de la póliza. Es el suceso incierto, futuro y susceptible de ser valorado. Es uno de los elementos esenciales para que exista un sistema de seguros. El riesgo puede ser puro o especulativo. Entonces, el riesgo siempre ha de correr riesgo las mercancías que van a ser transportadas por las diferentes vías. Siguen entrando los jóvenes. Les dijimos, 10 minutos tienen para ingresar. La carga. Cualquier cosa que se coloca en cualquier tipo de vehículo con el propósito de transportarla de un punto A hasta un punto B, quiere decir de un país de origen a un país de destino. Es decir, la carga debe ser transportada por algo, ya que si la carga se moviliza por sí sola, no califica en la definición de carga y deja de ser objeto del seguro de transporte. Para poder movilizar, manipular, se requieren los medios de manutención. Hemos visto los diferentes tipos de montacargas, carretillas manuales, eléctricas, hidráulicas, que sirven para poder recorrer distancias cortas, ¿no? Puede ser al interior de un almacén generalmente o al interior de una industria o empresa. También es sinónimo de carga bultos. Bultos es la conjunción de los diferentes tipos de envases. Hemos visto con ustedes jóvenes el MIG-DTA, hemos llenado. Callejas Mendoza Javier, Sí, licenciado, buen día. a ver, buen día. Hemos llevado el MIG-DTA, hemos visto o no. Sí, creo, ¿no? Sí, licenciado. Sí, no. Celina Orochi Queso. Celina. Entra en la plataforma y lo deja, ¿no? A ver, vamos a ver con el último que se libera de todas las preguntas, ¿no? Celada Pérez, Sí, iniciado, dígame. ¿cómo estás? Buen día. Hemos llenado el MIG-DTA. Eh, sí, licenciado, si no me equivoco, que lo llenamos. Hemos llenado, ¿no? Ah, ya. Solamente eso quería ver y saber. Bueno, los bultos es la agrupación de diferentes tipos de envases. Diferentes tipos de envases. Puede ser tubos, puede ser rollos, puede ser pallets, puede ser cajas de cartón, cajas de madera, rollos, jabas, pueden ser fardos, todo ese tipo de envases genéricamente Felices, buen como día. buen día. Adelante. Disculpe, licenciado, no hemos llenado el MINTTA. Teníamos que llenar, nos ha pedido de incluso que trajéramos, pero no se dio la oportunidad. Algo debido pasar. Bien, sería la oportunidad que podamos llenar. Es muy interesante saber el llenado del MIG-DTA. ¿Por qué? Les digo. Estamos en la materia de transporte internacional. Porque cuando se llena mal el MIG-DTA tiene multa expresadas en UFBs. Entonces, hay que saber llenar correctamente. Vamos a llenar conmigo
después del examen que dimos, que vamos a dar del segundo. ¿Ya? Yo voy a tomar nota aquí en mi lista, llenar el MIG de TEA. La próxima clase, después del examen. Y después les voy a dar un pequeño ejercicio, un caso para que ustedes llenen. Solamente uno aprende así, cuando uno llena un formulario con un caso, pues, y es más fácil, ¿no? Para poder hacer que se nos posicione en la mente. Entonces, gracias por hacerme recordar. Bien, vamos a llenar eso. Entonces, tengan nomás a la mano listo 2 ejemplares del MIG de TA. Uno vamos a llenar conmigo, cómo se debe llenar correctamente, y la otra les voy a dar para que hagan en ejercicio. O si no, también cuando estemos presencialmente van a llenar. Nos tocaría la semana que viene la subsiguiente. Bien, continuamos. El trayecto asegurado es el trayecto que de acuerdo a las condiciones de la póliza se le otorga cobertura a las mercancías movilizadas teniendo en cuenta los términos y condiciones de negociación de la factura de venta y compra. El trayecto asegurado es la ruta, son los lugares por donde debe pasar. En el caso de Arica es Arica, Chungará, Tambo Quemado, Aduana Interior, La Paz. Esa es la ruta, es el trayecto que debe seguir. Y si ocurre un accidente durante ese trayecto, pues la empresa aseguradora nos ha de pagar por los daños que podrían suscitar. Pero sin embargo, si este camión por cortar camino se va por otra aduana de frontera y le ocurre un accidente, eso no le es válido. Entonces, vean la importancia del documento del MIG-DTA. En el MIG-DTA, en el campo número 40, es donde nos dice la ruta que debe seguir, el trayecto que debe seguir. Si está fuera de ella y le ocurre un accidente, entonces la compañía de seguros no nos reconoce. Límite por despacho. Debe corresponder a la suma máxima movilizada por el asegurado en un medio de transporte. Es decir, el monto que cuesta el valor que tiene la mercancía. Las diferentes empresas de seguro pueden poner un monto límite. Hasta $1,000,000 se le va a poder cobrar una prima X. Ya me están dando mayores luces. Ya. En la presencial trataremos de hacerlo lo más práctico. Aquí también vamos a llenar cómo se saca la prima de seguro. Prima de seguro. Esos dos vamos a hacer en clase presencial, mejor. ¿No? ¿Cómo debemos calcular cómo se saca la prima de seguro? Porque ese monto de la prima de seguro es lo que se paga a la empresa aseguradora. Debemos colocar dentro de lo que es la liquidación de tributos. Yo creo que ya van a entrar cuarto, creo que es el quinto semestre al año. Ya van a entrar a liquidar, entonces van a considerar esa prima de seguro para liquidación. Ya. Suma asegurada. También se llama el monto asegurado. Suma por la cual debes responder un asegurador en el caso de siniestro. Corresponde el valor de la mercancía en base a SIP o SIP, convenido de gastos adicionales. El valor de la suma asegurada depende del trayecto asegurado. ¿De dónde a dónde? ¿Y cuánto va a ser el seguro? Aquí nos habla de 2 Incoterms, el CIF, CIF y el CIP, CIP. ¿Cuál es su característica de estos 2 Incoterms? A ver, ¿alguien puede decirme? Siguen entrando. ¿Cuál es la característica de estos 2 Incoterms?
Eso lo establece la Cámara de Comercio Internacional. A ver, el primer estudiante. Alaca Merma. Presente, Lice. A ver, dime, ¿qué implica el Incoterm SIP y SIF? Les han olvidado, jóvenes, tienen que tener en la mente. Yo, Lisa, ¿puedo? Sí. A ver, Lucero. Ya, el CIF es más que todo para transporte marítimo y el CIP puede ser para carretero, camiones, así. Ya, pero ¿qué implica el SIF? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, creo que es con seguro más, dice. Incluye el seguro. Así es. Lucero Quispe, ¿no? Lucero. Quispe Limachi. Sí, licenciado Quispe Limachi Lucero. Bien, el SIP y el SIF, dentro de los Incoterms, nos dice claramente de que el exportador tiene la obligación, sí o sí, de sacar una póliza de seguro mínima por el 110%. Entonces nosotros no tenemos que hacer ningún trámite. El exportador, el que nos está vendiendo la mercancía, tiene la obligación de darnos una póliza de seguro, sacar ellos en su país. Si nosotros hacemos dentro de nuestro contrato de compraventa, agregamos o consideramos el SIP o el SIP, tiene que sacar el exportador una póliza de seguro mínima por el 110%. Eso vamos a hacer, como les decía, el MIG y el seguro, ¿no? Vamos a hacer algo práctico. Teóricamente, os digo, ahorita les explico y igual se les va a volar la idea. Entonces, en esos dos, costo seguro es el SIP y el CIF, CIF es costo seguro y flete. Como bien decía su compañera, el SIF solamente se utiliza para países que tienen costa, que tienen mar, para transporte marítimo. Pero sin embargo, nosotros utilizamos el SIF. Como les decía en un artículo científico de la universidad, yo había presentado referente a estos dos Incoterms, de que nosotros estamos utilizando mal el Incoterm SIF. No nos compete, no es para nosotros. No tenemos costa, no tenemos mar, así de sencillo. No hay donde perderse. Bien, entonces, de acuerdo a los Incoterms también. Ahora, ¿qué significa un Incoterm? Términos de comercio internacional. Nos permite determinar las obligaciones y responsabilidades tanto del exportador como del importador dentro de una operación de comercio internacional. Por eso la póliza de seguro siempre aplican uno de los 11 Incoterms. Se aplica, porque ese Incoterm nos va a decir hasta dónde nosotros somos responsables y a partir de dónde es el importador. A ver, para ser más claros, el Incoterm FOB, que nosotros utilizamos bastante, también es un término marítimo, es para países que tienen costa, el FOB y el SIF, que nosotros utilizamos. ¿Qué significa el FOB? A ver, ¿algún estudiante? Free on board. Hay que entregar cargado sobre el buque, pasando el costado del buque. Eso quiere decir. Entonces nosotros de Bolivia, para poder exportar al exterior, no queremos meternos en problemas más allá de lo que sea el puerto de Arica. ¿Se imagina nosotros hacer un contrato sobre DDP, derechos pagados hasta el país de origen, hasta su almacén? Imagínense que estemos exportando a Alemania.
dejar en sus almacenes del importador, ahí tendrían muchos problemas, el idioma, la legislación de Alemania, dónde se encuentran sus empresas transportistas, dónde se encuentran sus agentes despachantes, no sabemos. Pero sí nosotros tenemos que pagar todos los tributos. Entonces, no es conveniente utilizar los Incoterms. En el caso del FOB, sí, nosotros utilizamos bastante, la mayoría, en un 95%. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos a través del puerto de Arica hacia el exterior. Puede ser Norteamérica, puede ser Europa. Porque el FOB es free on board, cargado sobre el buque. Que tenemos que entregar la carga boliviana cargado sobre el buque, pasando el costado del buque. Hasta ahí somos responsables de poder asumir los gastos y los riesgos. Así, claramente nos delimita, nos dice que tenemos que entregar cargado sobre el buque. Todo lo que ocurra antes del cargado del buque o hasta cargar al buque, nosotros corremos con todos los riesgos y gastos. Ahora, una vez que hemos entregado cargado sobre el buque, este buque zarpa hasta Norteamérica, digamos. Y ahí a unas millas viene una tormenta y este buque se hunde. ¿De quién será la responsabilidad? ¿De nosotros o de quién? En este caso sería del comprador, si no me equivoco. Correcto, del comprador o del importador. Porque nuestra obligación y responsabilidad era entregar cargado sobre el buque. FOB, valor FOB. Ahí acabó. A partir de ahí ya son obligaciones y responsabilidades del importador. Es por eso que se pone en la póliza de seguro que Incoterm es la que estamos utilizando para que el seguro ya tome previsiones. ¿No? ¿A quién le va a caer la culpa? Porque la compañía de seguros no dice, se ha chocado muy bien, que se ha destrozado tanto, cuesta $5,000, aquí tienen. No, señor. Ellos investigan, tienen su cuerpo de investigación para identificar quién es el culpable, el exportador, el importador o el transportista. En este caso, el transportista que está llevando. Entonces investigan. Igual delimitan, digamos, lo que se ha destrozado y nos pagan nosotros como importadores. Pero la compañía de seguro, aparte de pagarle ya por los daños, le pasa la factura al culpable. Es decir, no pierde la compañía de seguros. Ahora, la suma asegurada es el monto de la factura más el 10% que se saca del mismo monto. Pues vamos a hacer un ejercicio más claro. Ese se llama el monto asegurado. Sobre ese monto, o lo que muchos llaman la base imponible, sobre ese monto se aplica una alícuota, un porcentaje, 0,5, 0,40, 0,20, dependiendo del tipo de producto. Así sea un solo producto, diferentes compañías de seguro tienen diferentes alícuotas, no es uniforme. Interés asegurable es la relación económica que debe existir en todo contrato de seguro entre quien figure como asegurado y el bien expuesto al riesgo, daños o pérdidas. Si no existe interés asegurable, el contrato no tiene validez. Hablando de interés, tendría dos orígenes. El interés del importador que tiene para asegurar su mercancía y por parte de la compañía segura un interés, un porcentaje, una alícuota en caso de daños. En el contrato de transporte tiene interés asegurable, no solo el propietario de la mercancía, sino todos aquellos que tengan responsabilidad en su conservación.
Por eso hablamos de la empresa de transportes. Tiene su responsabilidad. Ahora también, si es culpa del conductor, pues la empresa de transportes paga, ya sea el importador o sea la compañía. Pero la empresa también se lo pasa la factura al conductor. Señor, usted, por decir, se ha dormido o se tomó unas chelas en el camino, es su culpa. Usted tiene que pagar. Entonces, ellos buscan siempre en quién tener su descargo. El siniestro es lo que les decía, ¿no? El riesgo, hemos visto, es la probabilidad de la ocurrencia. Y el siniestro es la realización del riesgo, es la materialización del riesgo, es lo que ocurrió, lo que ha llegado a ocurrir. Es cuando sucede lo que se está amparando en la póliza y es motivo de indemnización, por ejemplo, un robo, un choque, una enfermedad o accidente, un incendio. Por eso hemos asegurado, por lo tanto, nos tienen que pagar, pero ellos también investigan y buscan en quién se van a descargar, quién es el culpable. Les decía, por ejemplo, aquí de la Vita, subiendo por la carretera vieja, en plena esquina, había una empresa una industria de medias para señoritas, para chicas. Este señor, la construcción ya era muy antigua, el dueño, decide incendiarlo, por supuesto que estaba asegurado. Lo incendia él. Todo se ha echado a perder, maquinaria, materia prima, papeles, todo. Se quemó. Ha recurrido a la compañía de seguros para que le pague. Por supuesto que tienen un tiempo para poder investigar, no es decir, se me ha quemado hoy día, mañana me paga. Hay que hacer un trámite. Ellos tienen que investigar. Y han llegado a la conclusión, bueno, dijeron de que era un cortocircuito. Han investigado, no era eso, sino que han encontrado combustible, gasolina, fósforos, de donde se ha iniciado. Y resulta que había sido que el dueño es el que lo ha incendiado para que la compañía le pague. En vez de querer recuperar y hacer una nueva fábrica, pues lo perdió todo, como decimos, perdió soga y cabra. Entonces investiga. Entonces yo no lo puedo incendiar para que me paguen después a mí, sino todos hicieran eso, ¿no? Entonces investiga. La cobertura, beneficio, protección o indemnización que ofrece el seguro ante el acaecimiento del riesgo asegurado. Es decir, la cobertura es lo que se está cubriendo. ¿Sobre qué cosas? Contra incendio, contra inundaciones, ¿contra qué? ¿Cuál es la cobertura? Entonces hay que especificar. Deducible, proporción del riesgo que debe asumir el asegurado sobre el valor de la pérdida. Proporción del riesgo, ¿qué porcentaje? Por eso, la Cámara de Comercio Internacional dice, el exportador debe asegurar mínimamente sobre el 110%. Puede ser el monto asegurado sobre el 120, 150 o 200. Eso hay que determinar. Ahora, si subimos, también nos sube la prima de seguro. Por eso, cuando ustedes hagan el aforo, tienen que saber cómo se calcula la prima de seguro. Por eso quiero hacerlo más práctico junto con el llenado, ¿no? A ver. Otro ejecutivo más que ha llegado, Huanca Gutiérrez Damaris. Son las 11:30. Amparo, quiere decir también la cobertura, eventos por los cuales la aseguradora será responsable en caso de realizarse. Es decir, ¿cuál es la cobertura? Por eso se divide en 3 letras, A, B, C, que vamos a ver más adelante. Pérdida total, todo se ha destruido, todo.
En el caso del seguro de transporte, se habla de pérdida total cuando la pérdida o daño que sufre el objeto asegurado se origine únicamente y directamente en incendio, rayo, explosión, varada, embarrancada, hundimiento. Varada, por ejemplo, ¿a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice que es varada? Cuando estás estacionado, cuando estás parado por alguna situación, por ejemplo, las huelgas de Santa Cruz, los paros, nadie pasa, el camión está cargado. Ahora imagínense que ese camión tenga pollitos de un día, chiquititos en cajitas de 10 centímetros, ¿no? Se van a morir, pues, de comida, de calor, de agua. Entonces, si han asegurado esa mercancía, pues el seguro la va a pagar. Ahora la empresa verá a quién le cae esos perjuicios. Ya, pero ya es más difícil, ¿no? Contra una población o contra el gobierno. Embarrancada, hundimiento o naufragio del buque o embarcación. Vuelco o descarrilamiento del vehículo de transporte terrestre. Vuelco del camión o descarrilamiento del tren. Colisión o contacto del buque. Colisión, choque. Embarcación o vehículo con cualquier objeto externo distinto del agua. Hemos visto que se ha estrellado contra las rocas porque las olas lo están arrastrando contra la playa. Caídas accidentales al mar, cuando se cae un contenedor, han visto esos buques tan grandes que en unas marejadas puede caerse, ¿no? Los contenedores al mar o río. Durante la navegación o durante las operaciones de carga, descarga o transbordo. Accidentales que sufre el vehículo transportador o el vehículo asegurado cuando éste se movilice por sus propios medios. Muchas veces aseguran también. Yo me voy a comprar un auto Iquique, lo traigo manejando por mis propios medios, yo lo manejo, pero antes lo aseguro por si me ocurre un accidente. Lógico que en nuestra legislación está estipulado este ingreso de vehículos por propios medios, pero por el momento no está vigente. Porque cuando había, pues han entrado pues por mayor vehículos, ¿no? Por sus propios medios. Claro que ha sido regulado. Avería particular. Ampara los daños inherentes a la constitución física del bien asegurado. Eso quiere decir que si yo voy a embalar, o el exportador ha de embalar, algo pesado, artículos de ferretería, alicates, martillos y todo lo que es pesado, en una caja de cartón, pues el peso ha de ser mayor y lo va a destrozar. Entonces también la empresa revisa qué tipo de mercancía es y qué tipo de envase es con la cual se va a transportar. Por eso dice, ampara los daños inherentes a la constitución física del bien asegurado, al contenido y no a su empaque. Al contenido. Por ahí son productos perecederos. Estoy exportando tomates, tengo un paro. Eso tiene que ver al contenido del producto. Por eso generalmente los productos perecederos se transportan vía aérea, ¿no? Porque es de fácil descomposición. Que sean consecuencias de maltrato, agua salada, oxidación, contaminación, roturas, abolladuras, derrames, es decir, daños a la naturaleza del mismo bien y que sean causados por eventos diferentes a los del amparo de pérdida total. Entonces, eso se considera como avería particular, ¿no? A todo esto. Tiene un listado. Si nos conviene, ingresamos a tomar esa póliza de seguro, la A, B o la C. El saqueo. Lamentablemente hoy día los piratas siguen. Eso era cuentos de hace años, ¿no? Los asaltos de los piratas en Europa. Lamentablemente siguen. Países africanos siguen asaltando buques. Van desviando buques, van asaltando.
van saqueando. Saqueo es la sustracción parcial o total del contenido de los bultos, la sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no tengan empaque. Es decir, mercancía a granel, ¿no? Es mucho más fácil. En el saqueo llega a su destino el empaque bien, sea vacío, semivacío o conteniendo cosas diferentes, generalmente sin valor a las que debía contener. Para que no varíe el peso, a veces sacan, por decir, un televisor y le ponen ahí piedras, ¿no? Para compensar el peso y no tenga problemas de salida. Falta de entrega. La no entrega por extravío, por hurto y hurto calificado, según la definición legal de uno o más bultos completos, contenido y empaque, que esté dividido el despacho de acuerdo a los documentos de transporte y como consecuencia de un acto humano implica la pérdida de la posesión o tenencia del bien. La falta de entrega. Cuando entregan ustedes algo, siempre háganse firmar una conformidad de que sí han entregado. Porque si no firman, decir, bueno, se van a negar, ¿no? Así de fácil. Gastos adicionales. Este amparo contempla, dentro de la suma asegurada, otros gastos ordinarios usuales que se causan hasta el destino final, adicional al de la factura comercial, fletes e impuestos de nacionalización. Los peajes, por ejemplo, también eso van considerando en otros gastos. Entre otros se menciona los siguientes: formularios, Incomex, aduanas, apertura y gastos financieros ordinarios, cartas de crédito, fluctuaciones de tipo de cambio, servicios de puerto a aeropuerto, almacenaje y manejo de la carga, honorarios del agente de aduana, porque los agentes despachantes cobran una comisión en función del valor de la mercancía. Conceder para gastos adicionales hasta un 20% del valor asegurado para importaciones y exportación. Son gastos adicionales. Tampoco se puede poner más. Como tope es el 20%. Lucro cesante es la disminución de ingresos o pérdida de rendimiento económico causadas por la interrupción de un negocio o actividad como consecuencia del daño o pérdida del bien asegurado. El lucro cesante. Disminución de ingresos o pérdida de rendimiento. Es decir, si traemos un producto y sufre una bolladura, por decir, entonces el precio ha de rebajar y es una pérdida para el importador. Exclusión es la declaración expresa de la entidad aseguradora en la que indica los hechos o circunstancias que la exonera de responsabilidad en caso o pérdida o lo que no cubre la póliza. Exclusión. Excluye, dice. Por ejemplo, se asegura contra todo riesgo, pero excepto o excluye, dice, por robo del mismo conductor, por decir. Entonces, ahí dice bien claro que se le excluye al conductor. Entonces, son excluyentes, que dice qué es lo que no se debe considerar. Partes que intervienen en el contrato de seguro. Partes. Es decir, los intervinientes, los participantes, a eso se refiere. Es la persona que obrando por cuenta propia, el tomador, es la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos al asegurador. Es quien declara las condiciones del riesgo, acepta las condiciones del seguro y se obliga a pagar la prima. El tomador es la empresa, es el importador que está tomando la póliza de seguro a una compañía de seguros o lo que se llama el asegurador. El asegurado
Es la persona cuyo patrimonio puede resultar afectado directa o indirectamente por la realización del riesgo. Entonces, el asegurado es la importadora, entonces, el dueño, el propietario de la mercancía que está importando. Beneficiario es la persona que tiene el derecho a recibir la prestación asegurada. Puede ser el tomador o asegurado o una persona diferente. ¿Quién se beneficia cuando se hace daño a una mercancía y la compañía de seguros paga? Al dueño, al importador o al propietario. Él es el beneficiario. Él se beneficia con esa reposición. Asegurador es la empresa, ¿no? En este caso, ellos son los que aseguran. Es la persona jurídica, es la empresa, la compañía de seguros, que asume los riesgos debidamente autorizada para ellos de acuerdo con las leyes y los reglamentos bajo la permanente vigilancia de la superintendencia financiera. El asegurador es la compañía de seguros directamente, sin dar vueltas. La póliza es un contrato de seguros que especifica las normas que regulan las relaciones contractuales entre el asegurador y el asegurado, solo cuando ha sido aceptado por ambas partes. Por eso firman los dos, el asegurado y el asegurador. Se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones que del mismo se deriven. Refleja los riesgos que son asegurados, las primas que deben ser pagadas, así como los términos específicos del seguro. La prima es el pago que debe hacer el tomador del seguro a la compañía aseguradora como retribución por la protección contratada. La prima se establece con base en la probabilidad de riesgo de pérdida o daño del bien asegurado. Aquí, como ven en la fotografía, es pues un descarrilamiento de un tren, ¿no? Miren cómo se han salido de las vías de la línea férrea. Todo se ha descarrilado. ¿Y qué accidentes conexos ha causado? Por lo que se ve, justo estaban cruzando, no había vehículos que estaban cruzando en sentido contrario. Con la prima de seguro también vamos a aprender a sacar. Aquí vemos un avión decolando. Decolando quiere decir cuando está por elevarse, le falla uno de sus trenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de sus trenes no ha querido responder a las pertinencias o una de las turbinas ha dejado de funcionar. Entonces está por inclinar y estos aviones genéricamente están asegurados, ¿no? Si hubiese algún accidente. Breves reseñas históricas. El seguro de transportes fue el primer seguro inventado en el mundo. Sus registros aparecen desde varios siglos antes de la era cristiana. Bueno, no soy tan afecto a las reseñas históricas. Y también como consejo, cuando ustedes se expongan o hagan su examen de grado, no se vayan mucho a la reseña histórica. Por ejemplo, antes de ayer el lunes, estaba en una defensa de grado, donde empieza a decir, el transporte se ha iniciado con la creación de la rueda, que entonces era de madera, después de piedra. Y el de la UNSA le dijo, por favor, suspende eso de la parte histórica. Porque vámonos al tema en sí. Entonces, no es necesario tratar de cubrir, ganar tiempo en los 30 minutos de exposición. Entonces, se dan cuenta rápidamente el tribunal. Propiamente se buscaría proteger los productos que se encuentran en el mercado. Aquí, por ejemplo, tiene un accidente, ¿no? Tal vez al dar retro le ha vencido y no ha agarrado los frenos y ha ocurrido un accidente. Características del contrato de seguro.
¿cuáles serían las características? Debe ser bilateral. Bilateral B2. La empresa aseguradora y el asegurado o beneficiario. Por cuanto genera obligaciones recíprocas para las partes contratantes como son pagar la prima, el tomador, y asumir el riesgo, el asegurador. Si no pagamos la prima de seguro, no hemos pagado la póliza, y ha ocurrido un accidente, es como si no estuviese asegurado. Perdemos. Hay que pagar la prima de seguro. Aleatorio. En caso de presentarse o no el siniestro, depende de la ocurrencia de la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por ambas partes, en forma aleatoria, pueden ser responsables. Por ahí también el importador ha pedido en un tipo de envase pésimo, ¿no? De ejecución sucesiva, puesto que las obligaciones que se derivan del contrato de seguro deben cumplirse dentro de la vigencia del seguro. La ejecución sucesiva, que se puede ir revisando posteriormente para que se tiene que pagar. No siempre les decía es ese momento el pago, sino tienen que seguir un curso de investigación para poder determinar exactamente qué es lo que ha pasado. Y recién se tomen decisiones. Indemnizatorio y jamás podrá constituir para el asegurado una fuente de enriquecimiento. Porque como les decía, muchos piensan, dicen, y lo quemaré y me va a pagar el seguro. No, ellos investigan. Oneroso, dado que tiene por objeto la utilidad y beneficio para ambos contratantes. Es oneroso, es carísimo. Depende del producto, hay productos bastante caros, pero también la prima de seguro es elevada, ¿no? El contrato de compraventa, también ese documento para sacar una póliza de seguro nos pide el contrato de compraventa, porque en ahí nos dice claramente cuánto cuesta, qué cantidad es, qué tipo de mercancías. Entonces la compañía de seguros pide ese documento. Se denomina contrato de compraventa aquel contrato en el que una de las partes se obliga a la entrega de un bien determinado y la otra parte comprador a pagar por dicho bien un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Obligaciones del comprador y del vendedor. Eso está estipulado en este contrato de compraventa. Las obligaciones que se imponen al comprador y al vendedor están relacionadas con los términos de negociación plasmados en el contrato de compraventa. Las obligaciones genéricas son del comprador pagar el bien comprado y recibir el bien comprado. El vendedor entregar el bien, garantizar la calidad del bien, garantizar una posición útil al comprador, custodiar el bien en calidad de depositario desde que se celebre el contrato hasta la entrega del bien vendido. De acuerdo al criterio que se aplica, el seguro de transporte se puede clasificar en diferentes categorías. De acuerdo a la vía de transporte, hay seguros para el transporte marítimo, seguro para el transporte terrestre, seguro para el transporte fluvial y el seguro para el transporte aéreo. De acuerdo al objeto asegurado, ¿qué tipo de mercancía es? Por ejemplo, seguro de transporte de mercancías. Ahí también están los semovientes. ¿Quiénes serán los semovientes? Nadie.
bien, van a averiguar qué es un semoviente. Se utiliza bastante en transporte. Seguro de transporte de valores. Cuando se custodian documentos, bonos de bastante valor, tiene también que estar asegurado. Seguro de transporte de pasajeros también, ¿no? Ya son personas las que se está transportando, por lo tanto, la vida de una persona cuesta mucho dinero. Para eso la empresa de transporte terrestre asegura, ¿no? De acuerdo a los riesgos cubiertos, cobertura completa CC, cobertura completa sin avería particular, quiere decir CC sin S quebrado avería particular. CC S quebrado S, cobertura completa sin saqueo. CCA S quebrado AP S, cobertura completa sin avería particular y saqueo. Seguro contra todo riesgo, contra todo lo que le ocurra, sí nos puede pagar, pero también la prima es elevada. Con cobertura de guerra, cuando un país está en función de guerra, puede llegar al transporte terrestre, digamos, una pequeña bomba, algo que lo destruya, también paga el seguro. Con cobertura de guerra, con cobertura de huelga. ¿Alguna vez han sacado acá en nuestro país una póliza? Se puede sacar una póliza de seguro también nacional. Vamos a ver también cuáles son los condicionantes. Con cobertura de huelga. No he salido de Santa Cruz, ya han pasado 10 días. Pero, ¿qué es lo que asegura? Es la mercancía en sí. De acuerdo a la duración del seguro, es automático o específico. Automático es cuando ocurre un accidente a conocimiento de la compañía de seguros. Ellos sabían que podía ocurrir un accidente, pero los demás tipos pues no dicen, no, ¿para qué voy a sacar? Tipos de seguro. En el seguro de transporte se cuenta con diferentes tipos de pólizas. Póliza automática de transporte de mercancías, póliza específica de transporte de mercancías, específicamente para esa mercancía. Digamos, estoy trayendo 3 tipos de mercancía, entonces yo saco específicamente para el segundo tipo de mercancía. Las otras no quiero asegurarlas. Póliza automática de transporte de valores, mercancías, los carros de seguridad también ingresarían. Póliza automática para transportadores públicos, para los minibuses podríamos llamar, ¿no? También sufre un accidente, pero está asegurado. Pólizas automáticas para operadores multimodales. Que también tenemos que sacar, hay que prever, ¿no? Uno ya conoce los riesgos como importador, conoce los riesgos por los cuales estamos corriendo. Aquí vamos a ver la cobertura de las pólizas. Estamos quedando, me anotaré, en la diapositiva 20 de 53. Diapositiva 20, hoy 10, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 20, 22. Ya. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Aquí he estado mi hojita. Del 7 de este lunes es presencial. Ya.
Muy bien, en vista de que no hay preguntas, voy a pasar lista. Atiendan a la lista, jóvenes.